Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
Bendiciones, buenas noches. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes, amigos y hermanos de la comunidad cristiana Templo Labaré, y también de cada uno de sus familiares que hoy se reúnen en casa para escuchar este servicio. Somos parte de esta comunidad cristiana y estamos contentos, así que póngase cómodo, como siempre le decimos los martes, rapidito busque su libreta, busque su bolígrafo, busque su lápiz y prepárese para tomar apunte, para que luego de terminado este estudio, usted en su tiempo devocional o en su tiempo con Dios, usted allí pueda revisar sus apuntes, estudiar más sobre lo que vamos a estudiar hoy. Así que chicos, bienvenidos. Está conmigo, está Kenji, está Obed. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Jairo, Kenji, saludos. Como siempre, pues un placer poder compartir con ustedes y con toda la hermosa congregación que nos está viendo un estudio más acerca de la palabra de Dios, en la cual todos definitivamente que estamos aprendiendo en conjunto. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes en este tiempo y poder compartir y ampliar el conocimiento de la Biblia, recordando que lo que estamos hablando aquí es como un pantallazo general de cómo se puede aplicar a nuestra vida, y es su responsabilidad y mi responsabilidad poder profundizar más en lo que es el estudio de este libro que vamos a hablar a continuación. Muy bien, estamos listos entonces. Profetas menores. Estamos en los últimos libros del Antiguo Testamento y hoy corresponde estudiar el libro de Ageo. Así que abra su Biblia con nosotros en el libro de Ageo, téngala allí presente porque vamos a estudiar Ageo, uno de los últimos libros de los profetas menores. Y dice el estudio que no era profeta menor porque era menos importante, sino porque estaba en este contexto de estos libros, de los cuales los profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías estaban en esos últimos tiempos del Antiguo Testamento y preparándose entonces a través de la historia para lo que venía en el Nuevo Testamento. Algo interesante, chicos, Ageo, un profeta muy importante con un mensaje, diría yo, que un poquito más confortable. No sé si están de acuerdo conmigo, porque si ustedes recuerdan los mensajes anteriores, todos eran de arrepentimiento, de juicio, de destrucción, pero este profeta tiene un mensaje algo diferente, un mensaje de reconstrucción y también dice de motivación, de ánimo, o sea, motivar al pueblo a hacer una labor. Pero sobre todo este profeta tuvo algo interesante. Él dice, según el estudio, dicen que él motivó al pueblo a la restauración, al trabajo, pero él, sobre todo, él trabajó, o sea, dio el ejemplo. Y eso me llama mucho la atención. Yo creo que hay un contexto histórico interesante porque Israel se estaban cumpliendo los años del cautiverio. Según el estudio, estaban cumpliendo los años del cautiverio de Babilonia sobre Israel, donde ya estaba profetizado de que pueblos no judíos, no gentiles iban a dominar sobre Israel. En este momento, inclusive saliendo del cautiverio, no había ni siquiera reyes ni en el norte ni en el sur. O sea, Israel estaba vuelto esclavo, por decirlo así, nuevamente del pueblo de Babilonia. Pero llegado este momento, como que Israel vuelve a intentar ser nación, vuelve a intentar reconstruir su cultura, vuelve a intentar reconstruir lo que los identificaba como judíos. Y es allí donde este autor, este profeta, toma entonces protagonismo en esta historia de este pasaje. Ageo, hay que decir algo más aquí antes de pasar, es que Ageo era un hombre humilde que exaltó al Señor. Él adoptó la misma actitud que Juan el Bautista. Esta actitud se resume en las palabras cuando él decía, Ageo decía, a él le toca crecer y a mí menguar. Qué palabra tremenda para iniciar este estudio. Sí, correcto. Profundizando un poquito más en el marco histórico para que tengamos más o menos idea y también podamos buscar en la Biblia, en otros pasajes, debemos recordar lo siguiente. El templo de Jerusalén quedó destruido en el año 586 a.C., pero en el 539 y 538 a.C., Ciro permitió que los judíos volvieran a su tierra natal y reconstruyeran el templo, que es lo que estamos viendo. Comenzaron la obra en el 537 a.C., y todo el proceso de la reconstrucción iba bien hasta que los adversarios lograron detener la obra, y eso lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4. Y durante unos 14 a 16 años prevaleció el desánimo, que eso también lo vemos en Esdras, capítulo 4, versículo 24. Y como bien decías, Jairo, la palabra que da este profeta es de ánimo.
es inclusive también de invitarles a que se unan, porque en este momento también había una división dentro de los principales, pues también de esta nación, que de hecho, si vemos lo que es un propósito o el mensaje específico de este profeta hacia el pueblo, su tarea fue la de animar, reprender e instruir al débil y dividido remanente fiel de la nación judía que estaba en este momento. Pero ¿qué animarles para qué? Para la reconstrucción del templo. Y como bien dijiste, pues definitivamente que Ageo fue un profeta bien activo, que no solamente animaba, sino que participó dentro del proceso de la reconstrucción del templo, lo cual es algo que, como tú bien dices, nos debe dar un mensaje a nosotros también como líderes de la iglesia en la que trabajamos, como líderes pues, del grupo que nos ponen a cargo, pues, que es algo muy importante, no solamente dar órdenes, sino también participar en todo lo que es la parte activa del ministerio donde estemos puestos por Dios. Así es, miren, hablando también de esa parte introductoria al libro, Jairo mencionó una frase: el pueblo intentó reconstruir su identidad como nación. Ahora, hay algo interesante, y es que para este momento, aunque estaban intentando reconstruir su identidad, no eran una nación independiente como tal. O sea, ya había terminado el periodo de cautiverio, como se mencionó, ya no habían reyes, pero estaban siendo, como quien dice, una nación vasalla, una provincia más del imperio persa en ese momento, que ahora estaba siendo gobernado por Ciro el Grande. Entonces, imagínense, ¿qué pasa con esto? Yo veo el libro de Ageo, aparte de ser un libro de motivación, aparte de ser un libro de reconfortar, que trae confort a nuestra vida, también es un libro o un llamado a reorganizar nuestras prioridades como personas. Hace un tiempo atrás escuché yo una enseñanza donde hablaban de la anécdota o la historia de un pastor que invirtió mucho tiempo en su trabajo, en su ministerio, y descuidó a su familia, descuidó a sus hijos. Y quiero utilizar esto como introducción, ¿no? Llega el punto en el que el matrimonio como tal se llega a disolver debido a que no había atención, ya el amor no se había seguido cultivando, y cuando se separan, sale a relucir una parte importante, y son los hijos. Mientras estaban casados, este pastor llegaba del ministerio, llegaba todo, llegaba a la casa, veía qué más podía estudiar, veía qué otra enseñanza tenía que sacar y todo lo demás, y los hijos estaban por allí jugando. Pero cuando se divorcia, ahora los hijos tienen que compartir, como quien dice, un tiempo tanto con padre como con madre. Y este pastor, mientras hablaba con un amigo, él le decía: sabes, ahora que estoy separado, me doy cuenta que descuidé lo que realmente era importante, mis hijos, mi familia. Y ahora esos pequeños momentos que puedo compartir con ellos son los que realmente se vuelven valiosos. En este caso yo veo a Ageo hablando de una palabra donde le dice a la gente: antes que pase más el tiempo, recuerden lo que realmente es importante. Y en este caso él se refiere a la casa del Señor. Y algo interesante que tenemos que entender para que nuestra mente se amplíe en este contexto es que en el Antiguo Testamento la casa del Señor era tan importante porque allí era donde moraba o habitaba la presencia del Señor. La presencia del Señor en ese momento no habitaba en ningún otro lugar, solamente en el templo. Y si la gente perdía el templo, perdía el arca, perdía todo eso, sentía que perdía la presencia de Dios. La palabra que yo te quiero dar como introducción a este es que en el Nuevo Testamento ya no depende de un templo físico. Ahora nuestro cuerpo, según 1 Corintios 6:19 dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos llegar nosotros a descuidar? Realmente nuestra relación con Dios. Y al perder nuestra relación con Dios, perdemos parte de nuestra identidad, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Al perder la relación con Dios, perdemos nuestra identidad como parte de Dios en el espíritu y en el alma. Y esto es importante entenderlo para captar el mensaje que Ageo quiere transmitir en este libro. Definitivamente súper el contenido que has desarrollado, Kenia, allí, porque es un llamado a identidad, a reconstruir identidad, pero es un llamado a reconstruir ese lugar donde el pueblo tenía comunión con Dios. Y yo creo que, es que el mensaje de Ageo se basa en esto, ¿no? En la reconstrucción de tu relación con Dios, porque el templo era el lugar donde se comunicaba el pueblo
con Dios directamente. Yo creo que aquí podemos trabajar un poco en esta parte, porque definitivamente creo yo que si hay algo que corre peligro en nuestras vidas con mayor facilidad, o sea, siempre ponemos que el pecado, ¿sí? Y como que le huimos al pecado, le tenemos un temor al pecado, nos cuidamos del pecado, o sea, lidiamos constantemente con esa parte del pecado que es visible, pero tal vez hay algunas otras armas del enemigo que utiliza en contra de nosotros, que son como más sutiles, más llevaderas, se pintan más de normales. Creo que la palabra puede ser normal, porque es algo como que es interno y es ese templo, esa relación con Dios. Y los ataques del enemigo se hacen tan sutiles que tal vez como Israel estaba cautivo. Creo que si lo ponemos en el templo actual, nosotros podemos estar cautivos por diferentes gobiernos o gobernantes que lideran nuestra vida, que lideran nuestro caminar, llámese, y que son normales, no son pecados, porque el trabajo, llámese las ocupaciones, llámese las deudas, llámese los compromisos, situaciones que lideran nuestro caminar, nuestro pensar, y que nos descuidan o nos hacen descuidar ese lugar donde tenemos comunión con Dios, llámese mi propio altar, mi propio devocional. Son ataques sutiles que yo creo que el mensaje de Ageo, tanto para aquel momento, es un mensaje que se hace claro y súper importante en este momento en la vida de nosotros. Quiero dar un comentario más antes de poder desarrollar el mismo libro de Ageo, que hay unos versículos muy tremendos allí. No sé qué les parece a ustedes, pero históricamente la vida de oración del cristiano es como individual. O sea, es como algo individual, algo personal, que debe ser así. Pero como es personal y es individual, es donde más corremos el riesgo de que desfallezca, las descuidemos, porque como es personal uno dice, bueno, me recupero, después mañana comienzo, la otra semana comienzo, pero por ser individual también es más riesgoso de que baje. Yo no sé, pero me parece a mí que estoy inventándome algo acá, de que hay algo que están haciendo los varones. Eso es lo que quiero decir. Hay algo que están haciendo los varones, y se lo escuchamos fue a Benjito, porque de pronto mirábamos que Benjito mandaba unos emojis de espada, creo que son, en el celular. Y una vez le preguntamos a Reunión, Benjito, ¿y esas espadas qué significan? Y él nos decía, lo que pasa es que cuando yo mando la espada es porque estoy orando, porque estoy intercediendo. Y miren, les cuento que en los varones dijimos, oye, nos parece buena idea, vamos a copiar, Benjito, permítenos copiar esa idea y mandar nuestra espada. Y ya llevamos como un mes y medio, cuidado que los 2 meses ya, donde tú ves que en el WhatsApp de los varones, en el grupo de varones, por allí llegan espadas, llegan espadas a diferentes horas, y hay hermanos que a las 4 de la mañana mandan su espada y al rato mandan la espada nuevamente, o sea, diciendo estoy orando. 5 de la mañana, 6 de la mañana, y así sucesivamente durante el día mandan su espada. Y yo digo, wow, esta es una forma en la cual nos ayudamos mutuamente a levantar o establecer el altar de Dios, nuestra vida, porque eso es un compromiso. Y es como que al hacer nuestra vida de oración pública nos compromete a sostener nuestra vida de oración. Y yo creo que como iglesia pudiéramos copiar algo de estos principios. Mire, el pastor, para que sepan, hermanos, acá en la iglesia el pastor nos ha motivado a que nosotros por semana nos está preguntando, al menos cada 15 días nos está preguntando, primero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Están orando? ¿Estamos orando? ¿Cuánto están orando? Y esa pregunta es rara, porque ¿cuánto estás orando? O sea, esa es mi vida personal. No, pero es una forma en la cual nos compromete a restaurar eso. Y asimismo los equipos, por eso le preguntamos a los equipos, porque ustedes dirán, no es que quiero saber cuánto usted ora, lo que quiero verificar y saber es que usted está orando, y a usted, como sabe que le van a preguntar, usted va a orar, y eso al final fortalece nuestra vida espiritual, porque cuando ese templo, tal y como sucedió con Israel por la cautividad, ese templo se destruyó, se perdió la identidad, se perdió el lugar de comunión con Dios. Usted se imagina el pueblo, que era su único contacto con Dios, sentir que ese lugar se haya destruido. Uno vive como una vida de sequedad literalmente, y lo mismo pasa en la actualidad, chicos. Sí, ya entrando en el mismo desarrollo de lo que es el libro de Ageo, podemos ver que este profeta da 4 mensajes principales en todo lo que es el libro. Para las personas pues que están anotando, vamos a ver lo que es el bosquejo del mismo libro de Ageo, para que puedan ver. Ok, el primer mensaje lo vemos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 4 al 15. Y allí podemos ver que el mensaje principal es construir. Un llamado a construir.
El segundo mensaje lo vimos en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 9, y ese segundo mensaje es de esforzarse, esfuérzate. El tercer mensaje lo vemos en el capítulo 2, versículos 10 al 19, y el mensaje es santificad en el servicio. Y el cuarto y último mensaje es confiad, y eso lo vemos en el capítulo 2, del versículo 20 al 23. Estos son los 4 mensajes principales que da este profeta a lo que es este pueblo. Ahora bien, algo interesante pues también que quiero aquí remarcar en cuanto a estos mensajes es que, por ejemplo, en este libro se mencionan 25 veces la palabra Jehová o así dice Jehová. ¿Por qué este énfasis? Realmente el propósito primordial del profeta era penetrar en los corazones de los judíos a fin de que ellos le dieran a Dios el primer lugar en sus vidas. Este era el principal mensaje cada vez que el profeta usaba la palabra Jehová dice, así dice Jehová, el propósito era ese. Y bien, si vemos en el capítulo 1, del versículo 4 al 9, el mismo Dios le pregunta al pueblo, ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? Y esto lo hacía refiriéndose pues a lo que es el templo que hemos hablado anteriormente. Pero ahora bien, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿qué significa el templo? Realmente el templo viene siendo la relación que existía entre el pueblo de Judá con Dios. Esa es la relación realmente. O sea, date cuidado. Entonces, si lo parafraseamos, bien el profeta decía, pues, o mejor dicho, Dios le pregunta al pueblo, o sea, ¿cómo puedes vivir en tanto lujo si has descuidado la relación que tienes conmigo? ¿Por qué? Porque se veía claramente que el pueblo se dedicaba a construir en sus casas, a tener la mayor comodidad posible en sus casas, pero descuidando así la obra o la reconstrucción del templo, que bien pudiéramos verlo de otra manera, que muchas personas de repente hoy en día nos vamos tras los estudios, lo cual no es malo, como decía el pastor Jairo, no es malo, cosas que son buenas, pero el detalle está en que ponemos esas cosas antes o más primordiales que nuestra relación con Dios. Entonces ahí es que está el detalle muchas veces, porque hacemos cosas que no son malas, prepararnos, seguir estudiando, seguir esforzándonos en el trabajo, seguir teniendo más cosas en el hogar para tener a la familia pues lo más confortable posible, pero entonces ahí es la pregunta, o sea, te dedicas mucho más tiempo a esas cosas antes que en la relación conmigo, dice Dios. Mira, es que hay tantos pensamientos que sacar que cuando tú estudias la Biblia como que se te abre la mente, ¿no? Mencionabas algo de que la gente estaba interesada en sus casas. Me llama la atención el hecho de que cuando el rey Ciro vio la oportunidad de que la primera como migración se diera hasta Jerusalén, que fue dirigida por Zorobabel, que en ese momento se convirtió en gobernador de Judá, la gente llega animada. Yo me imagino el siguiente panorama, o sea, esto es antibíblico en el sentido de que no está en la Biblia, estoy inventando yo. Yo me imagino a la gente cuando estaba en el cautiverio, no, vamos a hacerlo más antes, teniendo su nación, teniendo su identidad, se confiaron porque creyeron que todo iba a estar bien. De la noche a la mañana viene Nabucodonosor, les arrebata la identidad y los vuelve esclavos. Y la gente, me imagino que comenzó a extrañar su relación con Dios, porque parte de su identidad era la relación con Dios que tenía en el templo y todo lo demás, ¿no? Y mientras estaba en la esclavitud, la gente añoraba volver a Jerusalén y construir el templo. Miren lo que está pasando, es lo que me imagino. La gente diciendo, yo quiero volver a Jerusalén, yo quiero ver el templo, yo quiero ver todo esto, ¿no? Y me viene esto a la mente porque es la situación en la que estamos nosotros ahorita. La pandemia nos arrebató parte de nuestra identidad y ahora que estamos en casa, ¿cuál es el pensamiento que sale más a relucir? Oh, ya quiero que se abra la iglesia para volver, compartir con los hermanos. Así yo me imagino a la gente en cautiverio. Viene Ciro y dice, ¿sabes qué? Estamos en el 538 a.C., pues pueden volver. La gente vuelve a Jerusalén, comienza a reconstruir el templo, pero se dan cuenta de algo, y es que están en la vida real, y la vida real no siempre te va a poner las cosas fáciles. O sea, se van a montar problemas en la vida real que lo que van a querer es desanimarte. Y estaba yo viendo en Esdras, porque Esdras me encanta como lo dice capítulo 4, versículo 4 dice, y entonces esa gente se enojó. Estamos hablando de la gente que causa problemas.
Se enojó y comenzó a intimidar y a desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Incluso sobornaron a empleados del gobierno para que trabajaran en contra de los judíos e hicieran lo posible por detener los planes de la construcción del templo. Y dice, esta oposición siguió durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, hasta que Darío se convirtió en nuevo rey. O sea, date cuenta cómo la gente se ensañó para desanimar. Y aquí voy. ¿Por qué digo esto? Porque va a llegar el momento en el que se abran las puertas y digamos, podemos retornar al templo a la pared. Pero vayamos a la realidad. Cuando retornemos, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar muchas cosas. Al inicio nos vamos a sentir animados. Al inicio vamos a querer trabajar, al inicio vamos a decir, pastor, aquí estamos trabajando. Pero la realidad es que nuestra vida también sigue, nuestro trabajo también sigue, nuestra familia también sigue, y allí se van a formar problemas y obstáculos. Y es allí donde tú y yo tenemos que luchar para que el desánimo no entre en nuestro corazón, no entre en nuestra vida. Y la Biblia dice que el desánimo, ellos permitieron que entrara el desánimo, que dijeron, ¿sabes qué? Si la gente está poniendo mucho obstáculo en el templo, yo dejo eso así y yo comienzo a trabajar por lo mío. Por lo mío. Pero cuando estabas en esclavitud, no estabas pensando en los obstáculos. Solamente pensabas en volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Mientras estamos en pandemia, no estamos pensando en lo que pueda pasar más adelante. Solamente estamos pensando en retornar a la presencia de Dios, al templo. Y es aquí donde yo veo que Ageo también nos habla a nosotros y nos dicen, chicos, viene un trabajo grande. Porque saben, la pandemia no solamente nos quitó el templo, también abrió una gran oportunidad del evangelio. La gente está deseosa por escuchar. Y es allí donde nosotros tenemos que volver y decir, ¿sabes qué? No vamos a permitir que el enemigo derrumbe la obra que Dios quiere hacer. O mejor dicho, porque la obra del Señor no se va a derrumbar, la obra del Señor es perfecta. No vamos a permitir que el enemigo a mí me quite el privilegio de ser parte de la obra del Señor, ser parte del llamado de Dios. Eso por un lado. Lo segundo que yo quiero ver en Ageo es que Ageo se compara mucho a nuestro tiempo, porque llegó un punto en el que la gente, como dice Obed, se enfocó tanto en su vida personal que descuidó su relación con Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado hermanos que dicen, Señor, regálame un carro, porque cuando yo tenga un carro así yo voy a poder ayudar a los hermanos para llevarlos a la iglesia, los que no pueden movilizarse, Señor, bendíceme con un carro, todo lo demás. Y cuando Dios los bendice con el carro, el hermanito que venía a pies sigue viniendo a pies. Y el carro está paseando por boquete. No sé si me doy a entender. O sea, el punto es que las prioridades que nosotros tengamos en nuestra vida se van a ver en cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero. Ahí se va a ver nuestras prioridades. Pero mientras estoy en la fase de sueño, de anhelo, de deseo, no se ve cómo yo invierto mis prioridades. Si yo quiero tener una relación con Dios real, como la que estaba llamando Ageo al pueblo, significaba que tenía que reorganizarse y decir, ven acá, ¿cómo es posible que la casa del Señor esté así? Y para pasar a Jairo, porque ya vi la cara de Jairo que quiere decir algo. Mira cuando Obed habló del glosario o el temario de Ageo. En el capítulo 2 habla de la gloria del nuevo templo. Y dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, que es el sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Estamos viendo allí entonces a un pueblo que nuevamente tiene un segundo cambio de pensamiento, bueno, en este caso tercer cambio de pensamiento, porque primero era yo quiero volver para reconstruir. Estando allá, se olvidó de la reconstrucción y quería construir su vida personal. Y ahora vuelve a cambiar y dicen, ¿sabes qué? Es que el templo que construimos está como medio chueco, ¿no? Está como medio feíto, está como medio... Entonces comenzamos a poner excusas para valorar lo que tenemos.
para apreciar lo que tenemos. Es que si el templo tuviera, es que si hubiera, es que si dieran, es que si hubiera mejores cámaras, es que si hubiera más equipo, es que al final lo que Dios está viendo de nosotros es cómo lo vamos a servir, qué corazón tenemos dispuesto. Y este es otro pensamiento que yo saco de Ageo en el capítulo 2. Definitivamente cuando uno estudia va viendo tantas cosas y cuando también los escucha a ustedes salen algunas ideas también que resaltan mucho, ¿no? Por lo menos Kenji dijo, cuando el lugar de comunión con Dios, dejamos de destruirlo por otras prioridades, llegamos a extrañar la relación con Dios. Pero ¿saben qué pasa aquí en esta parte? Y lo digo por experiencia propia. O sea, les voy a decir, el ser humano siente que le falta algo. Como siente que le falta algo, piensa que ese algo lo va a llenar con un paseo a la playa. Nos vamos para la playa a fin de semana, regresamos a la playa y sigo sintiendo que me falta algo. Es que necesito un paseo a tierras altas. Voy a tierras altas, vengo de tierras altas y sigo sintiendo que me falta algo. Bueno, es que necesito comprar algo, a lo mejor para la casa o remodelar la casa. Entonces, no nos damos cuenta que nuestro espíritu está anhelando es la presencia del Señor y lo que queremos hacer es llenarlo con cualquiera otras cosas a nuestro alrededor en lugar de llenarlo con la presencia de Dios. Y eso es extrañar la relación con Dios. Obed. Jairo, ese es como cuando tienes sed, ¿verdad? Que uno, lo que el cuerpo le pide es agua, pero uno que busca soda, limonada, jugo, un montón de cosas, pero lo que el cuerpo quiere es agua realmente. Me acordé fue de eso. Totalmente correcto, porque nos vamos a lo superficial. O sea, lo superficial es el sabor dulce de la soda, el sabor dulce del refresco, el sabor dulce de etcétera, pero no nos damos cuenta que lo que estamos anhelando es algo profundo y es esa relación con Dios, es algo profundo que satisface, dice, y por eso la Biblia dice, o sea, no tendrá el que venga y beba y no tendrá sed jamás. O sea, ¿por qué? Porque Él lo llena todo, Él lo abarca todo, y cuando dice todo es todo el aspecto de nuestra vida. Entonces vamos a llegar a un punto que si no vas a la playa, pero estás bien con Dios, tú disfrutas el estar bien con Dios, te trae satisfacción. No puedes ir a tierras altas de los algarrobos, pero tienes esa relación con Dios y te da tranquilidad. Entonces eso me impactó mucho cuando Kenji dijo eso, que uno extraña, el detalle está en que la queremos llenar con los sabores que obedecía de la soda y de los jugos. También, bueno, Kenji mencionó el tema del carro y sí es cierto porque los hermanos que vienen a pie, dice Kenji, siguen a pie y lo hemos visto, o sea, en los tiempos hemos visto que los hermanos, no, y ahora me preocupa cómo vaya a ser ahora, porque ahora con el tema de la COVID y todo lo demás, me imagino que vamos a estar herméticos allí y menos, ¿no? Pero yo creo que sí, mira, es un llamado, una forma de servir a Dios, hermano, es que su carro se convierta en un instrumento de Dios para apoyar a los hermanos que con mucho esfuerzo vienen y que no tengan que exponerse tanto, tráigalo y acompáñelo porque es parte de nuestro trabajo. Así que es un comercial para recordarles cuando este momento vuelva a reiniciar, usted venga con todos los ánimos y sepa que una de las formas de servir a Dios es sirviendo a su prójimo, a su hermano. Kenji también mencionó el tema de reorganizarnos, o sea, el pueblo venía con mucho ánimo a construir, pero tuvo que hacer una reorganización y esta pandemia nos ha llevado a estar en cuarentena o encerrados en casa la mayoría, y cuando se dé la apertura a la iglesia, también vamos a tener que hacer una reorganización, porque definitivamente para nosotros es bien sabroso ahora de que el culto comienza a las 8, pero tú a las 7:59 estás en tu casa. Corres y te sientas en la sala de tu casa, termina el servicio a las 9 y tú te levantas y estás en tu casa. Pero en ese tiempo de reorganización vamos a tener que movilizarnos a la iglesia, vamos a tener que estar en el servicio, vamos a tener que regresar a casa, vamos a tener que hacer reuniones, etc. Entonces viene un momento en que se va a abrir la iglesia, pero también hay que reorganizarse, o sea, salir de la comodidad y reorganizarnos para eso. Ahora, lo que quiero dejar en este segundo tiempo de reflexión, creo que es el segundo ya, o el tercero, quiero dejar algunos versículos clave que me llamaron mucho la atención acerca de Ageo, versículos clave. En este estudio dice, versículos clave o más significativos de esta obra son, voy a hablar de uno, Ageo 1:8, donde dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Esas tres palabras son acciones que hay inmersas en eso, porque subir al monte es como que dice, es una acción de movimiento. O sea, quieres reedificar la casa, tú tienes que generar un movimiento. Levántate, camina,
En este caso puede ser ora, arrodíllate, busca, ayuna, lee, subid. Esa es una acción. O sea, estás acá abajo, sube. Habla de una acción. Entonces, para reedificar la casa de Dios, para reedificar nuestra vida, tenemos que generar una acción. Y esa acción es una decisión que tienes que tomar de esforzarte, levantarte, generar una acción en tu vida, algo diferente. Y si lo ves tal y como dice ahí, subir al monte, no es como quien dice, anda, baja al río, o baja, no, está hablando de subir, va cuesta arriba. Allá vas a encontrar la madera que necesitas, allá están los materiales que necesitas, pero te va a costar, tienes que subir a ese lugar a buscar esa madera que necesitas. Entonces, luego que generas la acción, tomas la decisión de generar una acción de subir al monte, allá está la madera. Ahora te manda un esfuerzo, y Kenji lo decía, creo que era Kenji, decía que cuando esto se abra nuevamente viene la labor de un esfuerzo. Ahora, llegaste ahí arriba con esfuerzo, con la acción de moverte. Ahora, esfuérzate, corta esa madera, tráela, cárgala, lo que subiste lo vas a bajar, pero lo vas a bajar con peso. Para mí es una referencia de esforzarse a traer ese material. Entonces, en la vida de oración y reconstrucción del altar cristiano, del altar personal, tienes que generar una acción, número uno, pero número dos, tienes que también generar un esfuerzo. Sí, va a requerir esfuerzo reconstruir. Y luego viene lo último que aquí dice, el trabajo. Manos a la obra, ya subiste, ya buscaste, ya traíste la madera, ahora reedifica, ahora comienza a poner esos pilares, esas bases. Yo sé que queremos ser gente de oración, pero que ese primer pilar sea tus primeros 5 minutos, luego tus 10 minutos, creciendo sobre esos pilares, y eso habla entonces de un trabajo, un trabajo que hay que hacer para reedificar. Así que tenemos ese gran llamado, subid, esfuerza te trae y reedifica. Y me gusta la promesa con que cierra este versículo, porque Jehová te dice a ti, en la promesa esto, primero, si tú haces eso, Jairo, si tú haces eso, Dios te dice, yo me complaceré en ella. O sea, yo estaré contento, yo estaré allí. Dice, y seré glorificado. ¿Sí? Ha dicho el Señor, yo me complaceré en ella y seré glorificado en ese lugar. ¿En qué lugar? Ponte en tu vida personal, cuando tú construyes ese altar, se reedifica esa relación con Dios, lo que te dice ahí es que Dios se va a complacer en ese altar que tú levantas y va a ser glorificado allí. Ahora, yo me imagino, yo quiero pensar como piensa un ser humano. Cuando uno está contento por algo que recibió, por algo que está mirando, estoy seguro que en el corazón humano uno quiere revertir. O sea, si yo estoy contento con una acción de un grupo de personas, uno va a querer revertir a esas personas nuestras muestras de agradecimiento. No solamente dar gracias, sino que vamos a revertir sobre ese grupo de personas nuestras muestras de agradecimiento. Así que imagínese, estoy inventando acá, pero imagínese a un Dios complacido con esa relación y que sea glorificado todavía en esa relación. Yo creo que lo que viene para nosotros entonces va a ser totalmente muestras de ese agradecimiento, o sea, bendiciones. Amén, así es. Y haciendo referencia pues a eso, yo me pongo a pensar muchas veces, realmente algo que le pasaba a los pueblos y que nos pasa hoy en día también, es de que confundimos nuestras prioridades. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, sabemos que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Es como, pongámonos a pensar, por ejemplo, en una vaca. Una vaca nos da muchos productos, muchos alimentos, con lo cual una familia puede vivir tranquilamente. Si dependiera pues solamente de la vaca. Entonces, muchas veces nuestras prioridades están tan confundidas que lo más lógico que cuando tenemos una vaca que nos da un producto para poder alimentarnos es de que aprovechemos esos productos, pero que también mantengamos alimentada a la vaca, o sea, que la mantengamos con buen pasto, con sus vacunas. Ya tenemos más o menos idea de cuáles son las cosas que conlleva mantener pues una vaca pues, y todo esto. Entonces, pero muchas veces tenemos tan confundidas nuestras prioridades que simplemente comenzamos a absorber los productos, pero no le damos ese mantenimiento y ese cuidado a la vaca, que es como lo que estamos viendo ahora, como lo que hablaba Kenji, de que Dios nos bendice con el carro, nos bendice con tantas cosas, con la casa, con salud, con un salario, con el trabajo y todas esas cosas. Queremos solamente aprovechar esas bendiciones, pero ¿qué pasa? Descuidamos entonces nuestra relación con Dios, que es el que realmente nos da todas las bendiciones. Entonces, se trata de confundir muchas veces nuestras prioridades. Nos gusta recibir bendiciones, disfrutar de ellas, disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, de todas las cosas, pero ¿qué pasó con esa relación con el Dios que nos da cada una de esas bendiciones?
Y al final, ¿qué pasa? Si descuidamos la vaca, ¿qué pasa? Se muere la vaca y ¿qué pasa allí? Ya muere todo lo demás que recibíamos de parte de ella. Sabemos que Dios es fiel y justo y que Él nos perdona infinidades de veces y de que Él todo lo que nos da es por pura gracia, como hablábamos la semana pasada. Pero sin embargo también sabemos de que Dios también muchas veces lo que busca, sabemos que Dios es un Dios celoso en primer lugar, y también sabemos que Dios lo que busca también es que podamos mantener esa relación con Dios. ¿Y qué pasa con todo lo que ponemos antes que a Dios? Dios, si ve que nosotros no recapacitamos, no vemos nuestras prioridades como tienen que ser, Dios va quitando todas esas cosas que tenemos antes que a Él o antes que nuestra relación con Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Otra cosa que me llamó también la atención y que pensaba también con referente a lo que Kenji mencionaba es que, bueno, en primer lugar, vemos que todos estos libros, como los mensajes que se dan para estos tiempos, para estos pueblos en específico, como todos esos mensajes nos llegan a nosotros hoy en día. O sea, todos tienen una aplicación. Y una de las cosas que me gustó es de que definitivamente la situación de la pandemia nos ha abierto al mundo un poco más a través de otro canal que nosotros, quizás como iglesia y muchas otras iglesias no manejábamos, que eran las redes sociales como tal. O sea, se ha abierto un canal más de bendición para lo que es el mundo entero, porque así mismo como nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacer transmisiones, hay muchas otras iglesias que han avanzado aún mucho más y transmiten muchas más cosas de bendición para todo el pueblo. Pero también, como bien dijo Kenji, cuando volvamos a nuestra realidad, vamos a ver que tenemos otras cosas más que hacer también. Nuestra vida sigue, el trabajo sigue, la necesidad pues de poder conseguir el pan diario sigue todavía, y tendremos también que dedicar tiempo a todas esas cosas. Pero una de las cosas que definitivamente, como dijo Jairo, nos lleva a una acción, subir al monte, eso requiere más esfuerzo. Ahora, ¿qué nos va a requerir más esfuerzo a nosotros como líderes? Como una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto no solamente se trata de liderazgo, porque todos los que estamos en la iglesia debemos incentivarnos a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos convertidos por la gracia de Dios, conocemos la salvación, pero nosotros entonces somos llamados o obligados por amor a compartir eso, a trabajar para que otras personas conozcan la verdad también. Entonces, no solamente se trata de líderes, se trata de toda la congregación que nos está viendo y escuchando en este momento. Dios lo que nos invita entonces es a que nos esforcemos más. ¿Por qué? Porque ahora no solamente vamos a predicar el evangelio otra vez en nuestras iglesias, sino que ahora se nos añade un nuevo canal que son las redes sociales. O sea, va a requerir más trabajo, más compromiso de todos nosotros, pero igual será más de bendición para todo lo que es el pueblo. Entonces, definitivamente, cuando pase todo esto, debemos recordar la palabra de Dios, pues también que nos da a través de este profeta Ageo, de esforzarnos y subir, poner manos a la obra y trabajar más fuertemente. ¿Por qué? Porque tenemos aún ahora más cosas, más herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para predicar y llegar a más personas, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tenemos ahora las redes sociales y no debemos descuidar eso tampoco. Seguir trabajando en las iglesias, pero también seguir trabajando a través de las redes sociales. Así es. Mira, tengo dos pensamientos que se vienen a la mente ahorita. Analizando lo que leyó Jairo del texto, si nos damos cuenta en el capítulo 1, versículo 5, antes de que Dios le pida a ellos la acción, les pide a ellos meditar. Y les dice, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, le está pidiendo a ellos que se sienten, que analicen cuáles son sus actitudes, cuáles son sus acciones, en qué están invirtiendo el tiempo. ¿Y por qué les pide que lo hagan? Porque quizás ellos aún no han caído, como quien dice, en la realidad de que lo que están haciendo ni siquiera le están sacando provecho. Y Jairo lo mencionó muy bien en el ejemplo. Él decía, voy a la playa, pero no se sentía satisfecho. Y mira cómo lo dice aquí. Sembráis mucho, está hablando de gran esfuerzo, pero recogéis poco, o sea, poco provecho. Dice, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestíos y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, está hablando de una vida, lo voy a definir de esta manera, ajetreada e insatisfecha. Ajetreada e insatisfecha. Y yo creo que muchos de nosotros podemos caer en ese mismo error, de tener una vida ajetreada, pero sin tener satisfacción de vivirla.
sentirnos amargados, sentirnos desilusionados. Algunos se sienten hasta frustrados porque no sienten que no han alcanzado el clímax o el apogeo de su vida profesional, de su vida familiar. Algunos sienten que su familia quizás no está prosperando, que en vez de tener unidad se están dividiendo más. Y al final es porque la goma que une todo eso es la relación con Dios. Mientras tú no tengas esa unión, todo lo demás será insatisfecho. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jehová mismo dice, yo he venido para que tengan vida. Pero esa vida no la tengan en saco roto, sino que la tengan en abundancia. Después el apóstol Juan dice, es mi deseo que tú seas prosperado en todo, pero de la misma manera en que prospera tu alma. O sea, está hablando lo mismo. Está diciendo lo que dice acá Ageo. Lo que yo quiero, dice Jesús, yo quiero que tú sembréis mucho y cosechéis mucho. Comáis y te sientas satisfecho. Que te vistas y te sientas calientitos. O sea, que ese vestido realmente cumple su función. Y que lo que recibes como salario lo puedas disfrutar. Pero al final se trata si tu relación con Dios es correcta. Angie, un detalle, segundo, antes de que pase al siguiente pensamiento, es que cuando mencionabas eso, se me vino a la mente fue, por ejemplo, en ese momento en el que las personas están, que siembran mucho y recogen poco, o sea, ahí están recibiendo realmente, como te digo, mucho trabajo y todo eso. Pero se me ocurre también que en ese momento también es que Satanás aprovecha. ¿Y qué hace Satanás? Te promueve en tu trabajo. ¿Qué más? De repente te bendice con más carros. Te bendice con una oportunidad pues de invertir en otras cosas. O sea, ¿por qué? Porque todas esas cosas te entretienen en ti mismo y te dan más trabajo. Al final es que te alejan de Dios. O sea, vas a trabajar un montón, vas a tener más ganas y todas esas cosas, pero al final estás descuidando la relación que es lo principal para el enemigo, que tú no tengas esa relación personal con Dios y te ocupa en todas esas cosas que de repente ahí es cuando decimos, oye, pero esta persona mira que, o sea, tú no la ves que viene a la iglesia casi, o que no hace el esfuerzo por seguir las escrituras y cómo Dios lo bendice. Pero quizás no sea el Dios que lo bendice, sino que simplemente el enemigo le da cosas para que se entretenga eso y descuide su relación con Dios. Y sabemos que Dios, pues muchas cosas, todo esto Dios lo permite, pues. Pero ya debe llegar el momento en que Dios entonces va a actuar sobre esa vida, sobre la vida de esa persona. Pero me llamó mucho la atención pues esa parte que mencionabas. Y tienes razón porque, dale Jairo. Sí, es que también quiere decir que no necesariamente el enemigo se las da, sino que Dios te quiere bendecir, o sea, simplemente Dios te quiere bendecir, pero nosotros lo que hacemos es, como tú decías, creo que la vaca, ¿no? Lo que hacemos es desatender a quien te está dando la bendición. Entonces, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tú te levantes, que tú sigas, que te promuevan en el trabajo, que alcances otro estudio, etcétera, pero no nos damos cuenta, seguimos con la sed, no nos damos cuenta el por qué me promueven, mejor salario, mejor casa, etcétera, etcétera, pero ¿por qué sigo con el vacío en mi vida? Y es ese que Dios quiere llenar. Entonces me acerco a la fuente equivocada. Kenji. Mira, es que lo que se me viene a la mente cuando ustedes hablaban era el texto de que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué quiere decir? Que si la bendición de Dios se puede definir o identificar de esa manera, puedes identificar también cuando no procede de Dios, cuando sí añade tristeza. O sea, ahí te das cuenta que el diablo te está bendiciendo, pero con otro objetivo. Yo escuché una vez un pensamiento que decía que cuando el diablo no te podía detener, te sobrecargaba. Y el sobrecargo trae el agotamiento. Y el agotamiento trae una lejanía de Dios. Es por eso que Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el sobreesfuerzo, el agotamiento físico, te priva de esa bendición. Otra cosa, lo anoté aquí el pensamiento, es que Jairo antes hablaba sobre que todo, o era Jairo, no recuerdo ahorita, que cuando terminaba todo esto teníamos una responsabilidad de seguir manteniendo las redes sociales, creo que fue Obed, y seguir manteniendo todo ese trabajo. Pero yo recordaba que aquí en Panamá, Jairo, tú me aclararás esto, hay una ley que se llama el buen samaritano. Antes de esta ley, los que estaban obligados a atender una emergencia eran las personas del área de salud, o sea, que tenían la idoneidad o tenían la formación para atender a un accidentado.
Con la ley del buen samaritano, todos podían hacerlo, pero la ventaja era que si cometías un mal procedimiento o un error, la ley te amparaba porque tú estás tratando de ayudar. Déjenme decirle algo. En la viña del Señor no existe la ley del buen samaritano. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestra responsabilidad ayudar, pero también es nuestra responsabilidad hacer el trabajo bien. Porque al final nosotros nos constituimos en atalayas. Y si yo como atalaya no hago mi trabajo como debe ser, la sangre de esa persona, dice la Biblia, viene sobre nuestra cabeza. En otras palabras, no es que usted está ayudando porque es el buen samaritano. No, es que esa es nuestra responsabilidad. Al conocer al Señor, al aceptar al Señor en nuestra vida, se vuelve parte de nuestra misión de la vida, enseñar y transmitir el mensaje. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero si lo vas a hacer, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hazlo como un obrero idóneo, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué Pablo se lo decía a Timoteo? Porque no podía cometer errores predicando lo que no era, enseñando lo que no era. Entonces, ¿qué veo yo en esto? ¿Qué veo yo en esto? Y quiero terminar el pensamiento de esta manera. Pablo, nosotros como pastores y como líderes, no sé si ustedes han escuchado esa frase, muchas veces nuestra tendencia es decirle a las personas, no me ve a mí, mira al Señor, ponga su mirada en Jesús, y nos basamos en el texto ese que dice, pon mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y está bien, pero Pablo hizo algo diferente. Pablo le dijo a Timoteo, imítame a mí. Porque Pablo sabía que si él se sacaba de la ecuación y le decía a la gente que mirara solamente a Dios, él podía fallar. Pero cuando yo sé que yo soy un ejemplo a seguir, la responsabilidad aumenta sobre mí. Por lo tanto, estoy en casa ahorita, hay una familia que está conmigo. Es mi responsabilidad como cristiano ser un ejemplo. Se va a abrir la cuarentena, voy a volver a la iglesia. Es mi responsabilidad ser un ejemplo para mi familia, para mis hijos, de que me vean sirviendo, de que me vean buscando a Dios, de que me vean reconstruyendo el templo que hay en mi vida, el templo que hay en mi corazón. Esa es mi responsabilidad. Y si no lo hago, fallo en mi misión como atalaya. A Ageo no le importó, él predicó el evangelio y les dijo a las personas que estaban más enfocados en su vida personal que en su relación con Dios. Y no podemos seguir así. Definitivamente, ya mi último comentario, o sea, cuando se abra esta cuarentena que tenemos y volvamos al templo, tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Y la responsabilidad puede ser que enseñar, como dijo Kenny, nuevamente enseñar a nuestros hijos a amar el templo. Porque en la comodidad de la casa están muy cómodos y demasiado cómodos y tenemos que volver al templo. Y esa es la forma en que Dios trabaja con nuestra memoria. Esto lo aprendí esta semana. O sea, Dios trabajaba con la memoria de Israel. Cuando pasaba en el río, dice, pongan 12 piedras una sobre otra. Eso era para trabajar con la memoria de Israel. El templo, la edificación del templo en físico también era para trabajar y recordarle a Israel que allí está la presencia de Dios. Cuando volvamos al templo en físico también es para recordar a nosotros que allí conocemos a Dios, allí aprendemos de Dios. Entonces tenemos esa responsabilidad. Yo quiero cerrar mi comentario diciendo algo que Obed dijo en antes. Obed habló de que el liderazgo y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para que otros conozcan a Dios. Y yo creo que esto es muy cierto, pero son dos frentes de trabajo. Yo creo que son dos frentes de trabajo. Uno es el que predica a las almas nuevas y las trae, pero ¿por qué necesitamos líderes fuertes, líderes unidos que trabajen en la reedificación interna del templo? Porque ¿de qué vale que cuando esa gente venga una mujer nueva, ganada en la calle, llega al templo y se encuentra que no hay atención para las mujeres, no hay ministerio de mujeres, no ayuda? Entonces es allí donde necesitamos que las mujeres, tal y como lo hacen acá, sean mujeres líderes y fuertes, que creen un sistema donde al entrar una mujer nueva a la iglesia se encuentre que hay un ministerio de mujeres, hay una red de mujeres, y en esa red de mujeres toman el té todos los jueves y conversan sobre crecimiento. En esa red de mujeres tienen un taller de costura y manualidades. En esa red de mujeres, y que ven que la necesidad de la mujer está
totalmente. Entonces, por eso es que necesitamos un frente de líderes trabajando internamente en la reconstrucción para que cuando venga esa persona nueva se encuentre con una maravilla de iglesia donde se presta atención, así como las mujeres también encuentren atención en los varones, también en los jóvenes, también en los adolescentes, también en los niños. Por eso necesitamos una reconstrucción, vamos a decir, la palabra es una reconstrucción integral, desde lo físico, porque lo físico es importante. Lo físico, o sea, usted llega a un lugar y usted va, lo primero que va a mirar es como la apariencia de ese lugar. Entonces es importante la reconstrucción física, pero también la reconstrucción en estructura interna de trabajo. Entonces tenemos que regresar al templo, tenemos que reestructurar nuestra estructura interna de trabajo para que cuando vengan esas personas con la necesidad de encontrar un lugar para acercarse a Dios, porque vienen por eso necesidad de un lugar para acercarse a Dios, se sientan en un lugar cómodo físicamente, pero también vean que hay un lugar donde estamos organizados para la atención de sus necesidades. Y así los ganamos y los retenemos. Así que quiero terminar con eso. Ageo invitó a la gente a reconstruir. Yo también quiero terminar con esa conclusión importante, la reconstrucción integral. Correcto. Y ya, pues, como hemos visto también, la manera, pues, de cerrar, pues, con este comentario, también la única manera de poder hacer este trabajo que hacemos con amor y con mucho esfuerzo al que hemos sido llamados y sentirnos satisfechos es manteniendo esa relación, esa comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, estemos con sueño, con dolor de cabeza, con lo que sea, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo lo hacemos con amor y con pasión. Y lo hacemos ¿para qué? Para que primeramente Dios sea glorificado en todas las cosas. Y definitivamente que aunque suframos físicamente lo que tengamos que sufrir, nuestra alma y nuestro corazón se va a sentir satisfecho por la labor que está haciendo. Entonces, primeramente, reconstruir esa relación con Dios, porque de Él solamente podemos recibir las fuerzas para poder seguir adelante. Y luego entonces poner esa motivación que Dios nos da a través de su relación en el trabajo, poner manos a la obra en nuestra iglesia, en nuestro templo que Dios nos ha regalado. Que sea por lo que sea, que de repente está descuidado, que de repente queremos muchas cosas más, no la tenemos, pero ese es nuestro templo, es la casa que Dios nos ha regalado a nosotros y debemos amarla y amarla aún más que nuestras propias casas. Entonces debemos hacer ese esfuerzo y reconstruir también nuestra vida principalmente y luego poner manos a la obra a nuestro hermoso templo, pues, que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque a las finales lo que queremos hacer es eso, como Jairo bien dijo, prepararnos todos los que estamos en iglesia tenemos que formar parte de un ministerio y apoyar fuertemente en ese ministerio, porque cada uno de esos ministerios son importantes. Los varones, las damas, música, los niños, todos son importantes. Las personas de la tercera edad, o sea, siempre van a llegar a personas de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, con diferentes necesidades, y para todos nuestro templo tiene que ser una casa abierta para cada uno de ellos y sentirse, pues, cada uno de ellos cómodos en este hermoso templo que Dios nos ha regalado. Yo quiero terminar con un pensamiento también por esta línea, pero quiero hacer un ejemplo con Suelen. Ojalá Suelen no me guinde después de esto. Pero Suelen tiene una característica muy hermosa. Mi amor, sé que estás escuchando el mensaje, te voy a elogiar. Suelen tiene algo muy interesante, y es que cuando alguien va a la casa o sabemos que una visita va a llegar, Suelen barre, trapea, limpia. La casa puede estar limpia, pero ella es muy minuciosa, muy cuidadosa de la imagen que va a presentar. Y a mí me encanta eso. A veces los rincones o la esquina de la casa que uno menos piensa, hasta eso lo limpia. Igual que mi madre, no sé si ustedes se acuerdan cuando nos mandaba a limpiar, que uno limpiaba alrededor del sillón y mamá mandaba que moviéramos los sillones y de todo y limpiáramos mínimo la visita, se iba a asomar debajo del sillón para ver si estaba limpio, estaba sucio. Pero bueno, no. El punto que yo quiero decir con esto es el mismo empeño que le ponemos para dejar nuestro hogar presentable a una visita, es el mismo empeño que debemos poner para que el templo sea presentable a los hermanos que nos van a visitar. Y cuando digo empeño, no se trata solamente de tener el templo barrido, trapeado, sino que en la atención que le vamos a dar, esa sonrisa, ese trato, ese trato humano, por así decirlo. ¿Cómo usted se siente cuando usted va a una entidad pública a solicitar una ayuda, a solicitar una información y lo tratan a usted de la patada?
hasta que da ganas de decirle, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es eso. ¿Cómo se sentiría una persona llegando a la pared que nadie lo salude, que nadie le sonría, que nadie le diga, oye, qué bueno que estás aquí, me encanta verte en este momento, llegaste al mejor lugar, oye, ¿cómo está la familia? ¿Quién es? Nadie sabe quién es. Pero estamos interesados en que se sienta bien. Y poco a poco vamos conociendo quién es esa persona. Créanme que esto va a impactar. ¿Y por qué va a impactar? Porque lastimosamente vivimos en una sociedad donde poco importa eso ya. Y llegar a un lugar donde sí importa, se vuelve algo muy valioso. Al final la iglesia es un oasis en la barriada San José. Y ese oasis, en vez de tener agua salada, debe tener agua dulce. Agua cristalina, no agua cochina ni nada de eso. Así que, hermano, esforcémonos para que la imagen que vamos a presentar sea la mejor, aunque tengamos que barrer debajo de los sillones. Tremendo, tremendo. Yo creo que Ageo nos lleva, como decía Obed, mensaje para la actualidad. Así que, hermano y hermana, a edificar. Cierto que Dios, mire, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a ayudar. Esta nueva realidad trae sus desafíos, pero también trae sus bendiciones. Pero aprenda a identificar esa bendición de Dios. Es la que enriquece, o sea, porque te va a enriquecer, sí, física y emocionalmente, pero te enriquece, pero no añade tristeza con ella, como decían los chicos ahorita en el estudio, como dice la palabra en Proverbios capítulo 22, 10-22. Sí, enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si usted tiene poco y usted se siente con paz, esa es una bendición de Dios. Si Dios lo bendice un poquito más, si usted tiene paz, esa es la bendición de Dios. Pero por supuesto, como lo dijo Obed en esta noche, no descuide la fuente de la bendición. Y también en lo físico, por supuesto, así como a usted le gusta tener su casa, a nosotros nos gusta tener nuestra casa bonita, también pensemos, como dijo Kenji, que la iglesia se convierta en un oasis de agua dulce en medio de la barriada San José. Hay que embellecerla. Agradecemos a los hermanos que siempre están pendientes. La hermana Gloria, sé que las hermanas van a estar trabajando en el jardín de la iglesia al frente. Gracias, hermana Gloria. Cumplan con esa misión, porque cuando volvamos allá queremos como que llegar a ese oasis. Y un oasis tiene colores, tiene flores, tiene agua y agua dulce. Que esa agua sea el trato de los hermanos. Así que, hermano, nosotros anhelamos que Dios en esta noche, a través de estas palabras, nos lleve a reflexionar acerca de la importancia de la reedificación de su casa y también de la importancia de la reedificación de nuestra relación con Dios. Así que cierre sus ojos conmigo y oremos en este momento. Señor, yo te doy gracias, primero porque tú me recuerdas la importancia de tener un lugar para comunicarme y estar en comunión contigo. Segundo, estamos a tiempo de subir al monte, traer madera y trabajar en la reedificación. Estamos a tiempo, todo lo que escuchamos este servicio. Permítenos tomar esa acción, esa determinación de hacer lo que nos corresponde hacer, porque entendemos que cuando lo hagamos, tú te vas a regocijar en esa casa, tú te vas a regocijar y vas a ser glorificado en ese lugar. Y sabemos que donde tú te regocijas y eres glorificado, allí queda tu bendición para nosotros, tus hijos. Lo confiamos, Señor, y esperamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos en esta noche, hermano, y usted, gracias por acompañarnos también en esta noche. Bendiciones.